Empecemos por el principio. Hace 3 meses, acepté un trabajo como técnico polisomnográfico nocturno, técnico del sueño. No es tan sofisticado como parece. Trabajo para una empresa de investigación privada, uno de esos lugares con un logotipo elegante y minimalista y una gran financiación. El edificio es un cubo estéril de cristal y acero pulido, escondido en un anónimo parque empresarial. Es el tipo de lugar por el que podrías pasar miles de veces sin darte cuenta. El trabajo en sí es, en general, increíblemente sencillo. Y el sueldo es desorbitado. Esa es la combinación que te engancha. Me siento en una sala de control de 22 a 6, rodeado de un semicírculo de monitores. La habitación se mantiene fría, la única luz proviene de las pantallas, que muestran una secuencia constante e hipnótica de datos, EEG, EOG, EMG, ondas cerebrales, movimientos oculares, tensión muscular. Las constantes vitales de 6 u 8 personas que duermen profundamente en sus habitaciones privadas, tipo hotel, al final del pasillo. Nuestros participantes son todos voluntarios, a quienes se les paga generosamente para probar una nueva tecnología neurológica. Se trata de una elegante diadema plateada que usan para dormir. La versión oficial es que utiliza pulsos magnéticos específicos y frecuencias sónicas para ayudar a inducir y estabilizar estados de sueño lúcido. La compañía quiere comercializarla como la herramienta definitiva para la creatividad, la terapia y la exploración personal. Imagina poder navegar conscientemente por tu propio subconsciente. Las posibilidades son infinitas. Mi trabajo es ser el salvavidas de estos nadadores psíquicos. Observo sus signos vitales. Monitoreo sus patrones de ondas cerebrales en busca de la señal reveladora de un estado lúcido, una combinación específica de actividad de ondas gamma y alfa. Y lo más importante, estoy atento a señales de angustia, un aumento repentino de la frecuencia cardíaca, respiración rápida y superficial, espasmos musculares excesivos. Si eso ocurre, tengo un botón en mi consola que administra un sedante suave de acción rápida por vía intravenosa, despertándolo suavemente y finalizando la sesión. Fácil. Durante los 2 primeros meses, fue el trabajo más fácil que jamás había tenido. Pasaba la mayor parte de las noches leyendo, escuchando podcast o simplemente viendo las líneas verdes caer por las pantallas como una cascada digital. Era tranquilo, incluso aburrido, pero siempre había una cosa. Una regla extrañamente específica e inflexible en el manual de procedimientos. Durante un estado lúcido estable, debemos realizar un registro de conciencia. Abrimos un enlace de comunicación unidireccional con la habitación del paciente, un pequeño altavoz junto a su cama, diseñado para integrarse en el paisaje onírico como una voz incorpórea. El protocolo es estricto, un guión que debemos seguir al pie de la letra. Mi voz, tranquila y neutral. Aquí la estación de monitoreo. Hemos registrado un estado lúcido estable. ¿Me oyen? El paciente, que está soñando, casi siempre incorporará la voz y responderá. Su propia voz regresa a través de un micrófono de alta sensibilidad cerca de su cabeza, a menudo susurrante y distante. Sí, te oigo. Excelente. Por favor, mantén la calma. Esto es parte del proceso. Puedes describir lo que ves en tu sueño. Esta es la parte clave. Sus respuestas suelen ser fascinantes. La gente describe volar sobre ciudades de cristal, hablar con familiares fallecidos hace mucho tiempo, explorar mundos extraterrestres. Es una visión surrealista y a menudo hermosa de la mente humana. Mi trabajo consiste en tomar algunas notas y dejar que continúe. Pero el manual tiene una contingencia. Una única respuesta extraña y alarmante. Sí, en respuesta a esa pregunta, el paciente dice, no estoy soñando. Estoy de pie sobre un océano. El protocolo es inamovible. No debo hacer preguntas adicionales. No debo involucrarme más. Debo presionar inmediatamente el botón rojo de forzar detención de sesión. Esto activa un sedante químico mucho más fuerte, no el suave, sino uno que frena su conciencia y lo lleva a un sueño profundo y sin sueños. Después, debo borrar el registro de audio del registro, eliminar los datos específicos de las ondas cerebrales de ese periodo lúcido y marcar el registro de la sesión con una nota simple y prescrita. El paciente experimentó lucidez paradójica inducida por angustia. Sesión terminada según el protocolo 4.11a. La primera vez que lo vi, estaba revisando registros antiguos en una noche tranquila. Un paciente de 3 semanas antes de que yo comenzara. Ahí estaba. La pregunta. La respuesta. No estoy soñando. Estoy de pie sobre un océano.
Luego, la entrada del registro, sedado por angustia. Seguido de la nota oficial. Supuse que era un caso aislado. Algún fallo neurológico extraño y específico que el dispositivo podría causar. Tal vez desencadenó un miedo primario, una talasofobia codificada en nuestro ADN. El cerebro, en su estado de sueño, interpreta esta señal específica como un vacío real y aterrador, y la compañía solo quería desactivarlo antes de que causara algún daño psicológico. Tenía cierto sentido clínico, pero luego lo volví a ver. Un registro de hace un mes. Luego 2 más de las últimas 2 semanas. Siempre lo mismo. La pregunta. Exactamente la misma respuesta, palabra por palabra. La cancelación. Los datos borrados. La explicación predefinida. Una vez le pregunté a mi supervisor, un técnico senior que llevaba aquí desde que empezó el proyecto. Intenté ser informal. Oye, estaba mirando unos registros antiguos y vi algunas terminaciones 4.11a. Eso del océano es bastante raro. ¿Verdad? Ni siquiera levantó la vista de su tableta. Es un artefacto conocido del sistema. Un bucle de retroalimentación recursivo que puede crear un estado hipnótico específico e indeseable. El protocolo es para la seguridad del paciente. No te preocupes. Simplemente sigue el procedimiento. Su respuesta fue demasiado clara, demasiado ensayada. Era el tipo de respuesta diseñada para evitar que hagas más preguntas. Así que paré. Hice mi trabajo. Observé las líneas verdes y esperaba no tener que lidiar nunca personalmente con el protocolo 4.11a. Hasta anoche. El turno comenzó con normalidad. 6 sujetos, todos conectados y durmiendo a las 23. Las primeras horas fueron tranquilas. Iba por la mitad de un libro cuando, alrededor de las 2:15, se iluminó el monitor de la sala 4. Una hermosa y nítida firma lúcida. El paciente era un hombre de unos 50 años, primerizo. El sistema lo marcó como listo para el ingreso. Tomé un sorbo de café frío, me incliné hacia el micrófono y me aclaré la garganta. El guión ya me parecía natural. Aquí la central de monitoreo. Hemos registrado un estado lúcido estable. ¿Me oyen? Unos segundos de silencio. Entonces, una voz débil y entrecortada se escapó por mis auriculares. ¡Wow! Sí puedo escucharte. Excelente. Por favor, mantenga la calma. Esto es parte del proceso. ¿Puede describir lo que ve en su sueño? Tenía el bolígrafo listo y el bloc de notas abierto. Esperaba la descripción de algún paisaje fantástico. En cambio, el silencio se prolongó. Podía oír su suave respiración. Su ritmo cardíaco, estable en el monitor, comenzó a subir un poco. Entonces llegó su voz, y era diferente. Más clara, más aguda. No un susurro soñador, sino un tono de profunda y desconcertante certeza. No estoy soñando. Estoy de pie sobre un océano. Se me formó un bloque de hielo en el estómago. Mi mano se dirigió directamente a la consola, con los dedos sobre el botón rojo de terminación de sesión. Era el momento. Mi primer 4.11a. Estaba a punto de pulsarlo. Para terminar, borre el registro y pase el resto de la noche intentando olvidar la escalofriante claridad de su voz. Presioné el botón. Un pequeño pitido agudo resonó en la sala de control. En mi monitor principal, apareció un cuadro de texto. Nunca lo había visto antes. Error 7. Unidad de dispersión de sedantes. Mal funcionamiento de la bomba R4. Se requiere anulación manual. Se me heló la sangre. La anulación manual significaba llamar a la enfermera de guardia, que dormía en su oficina al otro lado del edificio. Eso tardaría al menos 5 minutos. 5 minutos era una eternidad. El manual también tenía una contingencia para esto, enterrada en los apéndices. En caso de fallo de dispersión, el agente de monitorización debe mantener contacto vocal con el sujeto, manteniéndolo tranquilo y orientado hasta que el personal médico pueda intervenir. No corte la conexión de audio. Me quedé atascada. Tenía que seguir hablándole. El corazón me latía con fuerza. Vale, dije, con la voz más temblorosa de lo que quería. Vale, solo mantén la calma. ¿Puedes describirme este océano? Estaba fuera de lugar, volando a ciegas. Su voz regresó, llena de una extraña y distante maravilla. Es infinito. No hay sol, ni luna, ni estrellas. Pero no está oscuro. Hay una luz suave y gris que viene de la nada y de todas partes a la vez.
El cielo es del mismo color que el agua. No puedo distinguir dónde termina uno y dónde empieza el otro. ¿Estás en el agua? ¿Estás en un barco? Pregunté, intentando fundamentar la situación en algo tangible. No, solo estoy, de pie, en la superficie. El agua está completamente quieta, como un cristal negro, pero no estoy sobre ella. Estoy por encima, quizás a 3 metros de altura, solo, colgando aquí, en la quietud. Observé sus constantes vitales. Su ritmo cardíaco era elevado, pero constante. Su respiración era lenta y regular. Según los datos, no estaba en peligro. Estaba completamente tranquilo. Pero el reglamento, el protocolo, la advertencia del técnico superior, todos gritaban que esto estaba mal. Esto era peligroso. ¿Ves algo más?, pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Tierra? ¿Hay más gente? No, nada. Es solo el océano. El cielo gris. Yo. Se extiende eternamente en todas direcciones. Es el lugar más vacío y más tranquilo en el que he estado. Hizo una pausa. Espera. Tenía los nudillos blancos al agarrar el borde del escritorio. ¿Qué es? ¿Qué ves? Hay algo ahí abajo. Dijo. Su voz perdió la serenidad, reemplazada por un dejo de curiosidad. Debajo de mí. En el fondo. ¿A qué profundidad? No lo sé. A kilómetros, quizá. Es solo una forma. Una oscuridad en el agua negra. Es difícil distinguirlo. Estaba inclinado hacia adelante, con la cara a centímetros de la pantalla, observando las delicadas líneas verdes de su electroencefalograma. Fluctuaban, un nuevo patrón que no reconocía emergía. ¿Se mueve?, pregunté. Sí. Está subiendo. Viene hacia mí. Su ritmo cardíaco empezó a subir. 80 LPM, 85, 90. Vale, necesito que mantengas la calma, dije, mi propia voz delataba mi pánico. Es solo un sueño. Tú tienes el control. Te lo dije, no estoy soñando. Insistió con voz tensa. Se está acercando. Es grande. Tan grande. La forma no es la correcta. Es. Dios mío. Tiene tentáculos. Cosas largas, lentas y enroscadas que se extienden desde una masa central. Es enorme. Debe ser del tamaño de una montaña. Su respiración se entrecortó. El monitor EMG mostraba que sus músculos se estaban tensando. Estaba empezando a entrar en pánico. La enfermera seguía sin responder a mi llamada. ¿Qué está haciendo?, pregunté, sintiendo una necesidad mórbida y aterradora de saber. Está subiendo. Tan despacio. La oscuridad es tan negra. Una negrura perfecta que engulle la luz. Pero, espera un segundo. Algo está cambiando. ¿Cómo está cambiando? A medida que se acerca a la superficie, se hace más pequeño. O se contrae. Se está retrayendo. Los tentáculos se retraen, fundiéndose de nuevo con el cuerpo principal. La forma se simplifica. Ya no es una montaña. Se vuelve más lisa, más definida. Su ritmo cardíaco se estabilizó. El pánico en su voz se apaciguó, reemplazado de nuevo por esa maravilla inquietante. Ya casi está aquí. Está justo debajo de la superficie. Puedo verlo a través del agua. Ya no es un monstruo. Es una persona. Sentí una oleada de náuseas. ¿Una persona? Sí, es un hombre. Simplemente está flotando ahí, justo debajo de la superficie, mirándome. Está completamente quieto. El agua es como una lámina de cristal entre nosotros. Una larga pausa. Mi propia respiración sonaba como un huracán en mis oídos. Entonces dijo: Me está saludando. ¿Saludando? Sí, un saludo lento, con una mano, como si estuviera diciendo hola. Oh, adiós. Se quedó en silencio por un momento. Pude oír un leve y confuso sonido proveniente de él. Eso es extraño. ¿Qué es?, pregunté con la garganta seca. ¿Qué es raro? Lo conozco, dijo el paciente, con la voz entrecortada por la confusión y la incredulidad. Reconozco su cara. Se parece al hombre de la habitación 7 de la semana pasada. Dijo el paciente, con la voz entrecortada por la confusión y el mundo se paró. No sabía de qué hablaba. Se supone que los pacientes no deben verse.
Se registran en horarios escalonados para garantizar la privacidad. Pero sabía exactamente a quién se refería. El último 4.11 a que había visto en los registros. El de la semana pasada. El paciente de la habitación 7. En ese momento, la puerta de la sala de control se abrió con un siseo. La enfermera, una mujer mayor y severa, estaba allí, con la jeringa en la mano. Mi radio estaba apagada. Se quejó. ¿Cuál es el problema? Señalé el monitor de la habitación 4, sin poder hablar. Ella revisó sus constantes vitales, vio las señales de socorro y se dirigió a su habitación sin decir nada más. Unos minutos después, sus patrones de ondas cerebrales se estabilizaron, su ritmo cardíaco bajó y el monitor mostró que estaba en un sueño profundo y sedado. El incidente había terminado. Pero para mí, apenas había comenzado. Después de que la enfermera se fuera y el técnico de la mañana entrara a relevarme, no pude irme a casa. No podía dormir. Las palabras del paciente resonaban en mi cabeza. Se parece al hombre de la habitación 7. Me senté en mi coche en la penumbra del aparcamiento antes del amanecer, con la mente acelerada. ¿Cómo pudo haber visto al hombre de la habitación 7? Era imposible. Con las manos temblorosas, saqué mi portátil del trabajo del bolso. Mis credenciales seguían activas. Abrí el registro de la sesión del paciente de la habitación 7 de la semana pasada. Allí estaba. El registro. La respuesta, océano. La nota. El paciente experimentó lucidez paradójica inducida por angustia. Sesión finalizada según el protocolo 4.11a. Procedimiento estándar. Pero entonces miré sus notas de alta. El sujeto experimentó un brote psicótico grave durante la etapa 4 del sueño. Transferido para evaluación psiquiátrica. Un brote psicótico. Eso era nuevo. No estaba en los otros registros. Un terror frío me recorrió la espalda. Siguiendo una corazonada, abrí una ventana privada del navegador y escribí su nombre, un nombre real, de su formulario de admisión, en un buscador. El primer resultado fue un artículo de noticias locales, fechado hace 2 días. La policía pide ayuda pública para localizar a un hombre desaparecido. Sentí que iba a vomitar. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo, decidido a hablar con el doctor, el jefe de la división de investigación. Era un hombre alto y severo, de mirada fría y una bata impecable. Lo encontré en su despacho, revisando datos. Se lo expliqué todo. El fallo del sistema. La conversación con el paciente de la habitación 4. Su descripción de la criatura que se levantaba. El rostro que vio. El hecho de que el paciente de la habitación 7 ahora estaba desaparecido. El doctor escuchó pacientemente, con las manos juntas sobre el escritorio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio en la habitación era denso y sofocante. Entiende, Dijo finalmente, con voz monótona y desprovista de emoción. que nuestros sujetos están bajo una estimulación neurológica extrema. El dispositivo traspasa los límites de la percepción. Las alucinaciones, tanto despiertas como dormidas, son un efecto secundario conocido, aunque poco frecuente. El paciente de la habitación 7 tenía una vulnerabilidad preexistente que pasamos por alto en la evaluación. Su brote psicótico fue desafortunado, pero estadísticamente predecible. Su posterior desaparición es asunto de la policía, no nuestro. ¿Pero qué hay del otro paciente? Insistí. El de anoche, ¿cómo pudo describir la cara del hombre de la habitación 7? Nunca lo vio. Coincidencia. Dijo el médico con tono despectivo. El cerebro humano es una máquina de reconocimiento de patrones. Vio un rostro en su sueño. Su subconsciente le asignó un recuerdo vago y fugaz. Estás conectando eventos sin relación, un caso clásico de sesgo de confirmación. El fallo de la bomba de sedación es un problema de mantenimiento. Haré que la revisen. Gracias por tu informe. Puedes irte. Volvió a su monitor. Me dieron permiso para irme, pero no podía dejarlo pasar. Estaba mintiendo. O, si no mentía, estaba ciego voluntariamente. ¿Coincidencia? No. La claridad en la voz del paciente, el detalle específico, no era coincidencia. Esa noche, en mi turno, hice algo por lo que podrían despedirme, o incluso procesarme. Usé la contraseña del técnico superior, que le había visto escribir cientos de veces, para acceder a los registros de diagnóstico y calibración de nivel profundo del sistema. Ni siquiera estaba seguro de lo que buscaba. ¿Un archivo de programa? ¿Una subrutina extraña?
Me llevó horas rebuscar entre interminables carpetas de código y datos cifrados. Y entonces lo encontré. Un subdirectorio oculto en la secuencia de calibración inicial, la que se ejecuta durante 5 minutos mientras el paciente se duerme. La carpeta estaba etiquetada como Integración FF. Dentro había una subrutina de aspecto inocuo. Su descripción decía: inyecta un marcador de familiarización para facilitar la transición al estado lúcido. Presenta subliminalmente una cara tranquilizadora y amigable para reducir la tensión psíquica. Se me heló la sangre. Había un archivo de registro adjunto a la subrutina. Una lista de archivos de imágenes, fechas y números de identificación de pacientes. Hice clic en la entrada del registro del paciente de anoche, el hombre de la habitación 4. La secuencia de calibración se había ejecutado a las 22:48. Y a las 22:49, había mostrado una sola imagen durante 150 milisegundos, justo por debajo del umbral de la percepción consciente. La imagen era de baja resolución. El sistema toma automáticamente una imagen fija de la cámara de la habitación en el momento de máxima lucidez, para el etiquetado de datos. La imagen inyectada en el cerebro del hombre de la habitación 4 era la imagen fija del paciente de la habitación 7 para el etiquetado de datos. Me temblaban tanto las manos que apenas podía usar el ratón. Recorrí el registro. El paciente de la habitación 7, la semana anterior, su secuencia de calibración incluía una imagen subliminal del paciente del océano que tenía delante. Y el que tenía delante, una imagen del anterior. Era una cadena. Cada nuevo sujeto veía un destello de la última persona que había estado en el mismo estado, como si estuvieran conectados de alguna manera. Tenía que saber más. Volví a abrir el expediente del hombre desaparecido de la habitación 7. Su domicilio figuraba en el formulario de admisión. Estaba en un complejo de apartamentos enorme y anónimo al otro lado de la ciudad. Mi turno terminaba a las 6. No fui a casa. Conduje directo hasta allí. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados enfermizos. Su apartamento estaba en el 3er piso. Forcé la cerradura con una tarjeta de crédito, una habilidad que había adquirido en una juventud desperdiciada. El aire dentro estaba quieto y viciado. El lugar estaba limpio, casi estéril. Parecía que nadie había vivido allí en años, no días. Un sofá, una mesa de centro, un televisor. Nada personal. Ni fotos, ni desorden. Busqué por todo el apartamento. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando revisé la mesita de noche junto a la cama. Debajo de un libro, había una pequeña agenda Moleskine negra. La abrí. Casi todo era trivial. Notas del trabajo, listas de la compra. Pero las entradas de la última semana eran diferentes. La letra empezó a volverse desordenada, frenética. Escribió sobre el estudio del sueño, lo emocionado que estaba. Luego escribió sobre su primera sesión. El sueño fue increíble. Volé de verdad. Pero entonces hubo un registro, una voz. Me preguntó qué estaba viendo. La siguiente entrada fue unos días después, la noche antes de su última sesión. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. La luz gris. El agua cristalina y negra. Siento que estoy al borde de la nada. Tengo otra sesión programada mañana por la noche. Dijeron que me ayudaría. Les conté el sueño y simplemente sonrieron y tomaron nota. Luego, la última anotación. Parecía garabateada en mitad de la noche, justo antes de que desapareciera. El bolígrafo se había clavado en el papel. No lo entienden. Volví esta noche. Tenía que hacerlo. Estaba allí de nuevo, sobre el océano. Me estaba esperando. Surgió de las profundidades, igual que antes. Tan enorme y horrible. Y entonces se hizo pequeño, se convirtió en él. El rostro de la foto que me mostraron. El hombre de antes. Estaba allí, bajo el agua. Parecía tan asustado. Me saludó con la mano, toqué las aguas con la mano por primera vez, y entonces, solo entonces, vi destellos de su mente, palabras que quería decirme, imágenes que quería que viera, y finalmente entendí. Leí las últimas líneas y el aire en mis pulmones se congeló. Mi visión se nubló. No se está despidiendo. Necesita mi ayuda. Está atrapado ahí, igual que el que lo precedió. Todos pidieron ayuda, todos intentaron traspasar los límites del sueño, y esa cosa en la que nos meten, nos hace soñar. Creo que alimenta nuestra conciencia con algo. Uno por uno,
y ese pobre hombre está siendo digerido por ese vacío. Y me ruega que lo ayude antes de que se vaya para siempre. Tengo que volver. Tengo que salvarlo. Mientras estaba allí, en el silencioso apartamento del muerto, leyendo sus últimas, demenciales y aterradoras palabras, mi propio teléfono vibró en mi bolsillo. El sonido era tan fuerte en la silenciosa habitación que me sobresaltó. Lo saqué, con el pulgar temblando al desbloquear la pantalla. Era una alerta de calendario. Una notificación automática del sistema de programación corporativo. Decía, sesión de prueba obligatoria del dispositivo para empleados. Favor de presentarse mañana a las 22 horas.